En Job 11, del 4 al 7, en medio de esta discusión que están teniendo Job y sus amigos, llega este diálogo de Zofar, uno de sus amigos, que le dice en el versículo, 2, en el versículo 2, ¿no han de tener respuesta a las muchas palabras? ¿El hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Y harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dirás, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios para contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son el doble de la sana sabiduría? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tú mereces. ¿Hallarás tú a Dios con solo buscarlo? ¿Hallarás tú la perfección del Todopoderoso? Me encanta muchísimo esta parte en la que lo acusan y le dicen, híjole, si Dios hablara, tú dices que eres recto, Job, pero si Dios viniera a hablar, ya te mostraría tú que Él hasta te está castigando de menos porque te debería castigar más, por todo el mal que has hecho. Y le dice, tú no puedes encontrar a Dios. ¿Crees que puedes encontrar a Dios con solo buscarle? Cuando Cristo dice, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Y es como, sí, justo eso, solo buscar es lo que se necesita. Pero el amigo dice, no, ¿crees que solo buscando a Dios puedes hallarlo? Y después le dice, ¿crees que hallarás tú la perfección del Todopoderoso? Y cuando yo pienso en esta línea de hallarás tú la perfección, pienso también es hallarás tú el poder de perfección de Dios. Y esa es la gracia. Y aquí podemos ver cómo el amigo invalida esta parte de decir, hey, tú no puedes buscar a Dios o no sirve de nada y no tienes acceso al poder de su perfección, al poder para perfeccionarte. Y le dice, tú mereces más mal por la iniquidad que has hecho. Fue interesante esta semana aprender o recordar, creo que ya lo sabía, no sé, pero me gustó mucho aprender, según yo, esto lo aprendí apenas, que Satanás, viene del griego y que una de las interpretaciones tiene que ver con acusar. Es decir, Satanás sería el que acusa. Y es bien interesante porque esto de acusar pues es claramente algo de señalar, el que señala al otro, el que acusa al otro. Y si nosotros vemos el papel de Satanás en la historia de Job, nos damos cuenta de, oye, sí es lo que está haciendo. Está diciendo, sí, él es muy bueno, pero no, algo ha de tener. Y ni siquiera había nada y él se lo estaba inventando para acusar, para señalar, para menospreciar. Hablando de algunos errores de unas iglesias contemporáneas, el profeta José Smith dijo en Enseñanzas del profeta José Smith, página 118 de la versión PDF, en esta iglesia frecuentemente acusaban a los hermanos y así se ponían ellos y ellas en el lugar de Satanás, de quien se dice que es el acusador de los hermanos. Fíjate qué interesante, José Smith está trazando algunos errores de iglesias. Te está diciendo, híjole, esta iglesia tiene este problema y te está diciendo, frecuentemente acusaban a los hermanos, se ponían en el lugar de Satanás. Satanás es el acusador y ellos estaban acusando. Se ponían en el lugar. Así cuando tal vez tú quieres o alguien quiere imponer, o dice el Elder Christofferson que cuando tratamos nosotros mismos de definir el bien y el mal, es como tratar de usurpar el trono de Dios. Bueno, cuando nosotros nos ponemos de acusones y de señalones, usurpamos el trono de otro, que es el acusador. Ese es su nombre, el acusador. Aquí nada más antes de la siguiente cita me gustaría aclarar. Claro que hay una diferencia y quiero que quede bien claro. Hay una diferencia entre acusar o señalar faltas en un carácter no tan espiritual y otra cosa es denunciar un delito. Eso ya es ilegal, ley, ciudad, civilización donde tú vivas, sociedad, donde tú vivas. Ahorita estamos hablando no sobre denunciar delitos, no, eso sí lo tienes que hacer. Aquí estamos hablando más de la parte de cuando acusas a alguien de un comportamiento no tan espiritual, cuando acusas de acciones que no reflejan tal vez una determinación o rectitud en la persona. De ese acusar estamos hablando. José Smith, en Enseñanzas del profeta José Smith, si nos vamos 10 páginas atrás en el PDF, en el 108, dice José Smith, amonesté a los santos a no seguir el ejemplo del adversario de acusar a los hermanos. Fíjate qué interesante. Tú y yo queremos seguir a Cristo. José Smith dice, aguas, porque de repente andamos siguiendo el ejemplo del adversario. ¿Qué ejemplo? El de acusar a los hermanos.
José Smith dice, les dije yo a los hermanos, si no os acusáis el uno al otro, Dios no os acusará. Si no tenéis quien os acuse, entraréis en el cielo. Y si obedecéis las revelaciones e instrucciones que Dios os da por mi conducto, o por conducto mío, yo os haré entrar en el cielo sobre mis hombros. Si no me acusáis a mí, tampoco yo os acusaré a vosotros. Si cubrís mis pecados con un manto de caridad, lo mismo haré por vosotros, porque la caridad cubre multitud de pecados. Cuando nosotros pensamos en eso, la caridad cubre multitud de pecados. Y cuando José Smith lo relaciona con la parte de no acusar, evidenciar, señalar, me hace pensar en el ejemplo de Cristo. Y quiero que lo contrastes con los amigos de Job. Los amigos de Job estaban, es que tú algo traes, Job, algo debe ser porque te está yendo mal, no se ve el espíritu en tu vida, seguramente estás de pecador. Y quiero que lo contrastes con el ejemplo de Cristo, cuando le llevan a esta mujer en adulterio. Él dice lo que todos sabemos, el que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. Pero lo que dice después es bien interesante para esta lección. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Alguno de ellos te condenó? Esta frase tiene dos lecciones que para mí son bien importantes en esta lección, aplicando pues esto que estamos aprendiendo sobre el acusar y cómo los amigos de Job no eran ni tan buenos amigos al final de cuentas. ¿Qué dos lecciones nos enseña esto del Salvador? Lo primero es que los que te acusan no pueden condenarte. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Alguno de ellos te condenó? No, porque la condenación no está en ellos. No es de ellos el decidir eso. Primer punto, los que te acusan no pueden condenarte. Segundo punto, ¿qué hace él con los que te acusan? Los hace a un lado, los despide, hace que se vayan. ¿Qué hace Dios con, y no me gusta el término acusón, vamos a poner los que señalan, los que señalan al pecador? ¿Qué hace Dios con los que señalan? Los despide, los hace a un lado. Para elevar a una persona, esos sobran. El acusador es el nombre del adversario. Cuando nosotros acusamos, señalamos a otros, usurpamos su trono, entre comillas. Y entonces cuando vemos al Salvador haciendo a un lado a los que acusan, ayudándote a entender que los que te acusan no pueden hacerte nada, entendemos que el señalar y el acusar simplemente no es la manera del Salvador.